Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Shavua Tov Mevoraj. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 60 del Tratado de Gitín. Perdón. Dice así: Shalhule Bene Gelila le Rabbi Helbo. Le preguntaron a los habitantes del Galil, a Rabbi Helbo, estábamos viendo el orden de su vida a la Torá y lo que se había dicho que era por Derech Shalom, Darke Shalom, para mantener la paz entre las personas. Entonces, ¿qué vimos? Primero va Cohen Levi Israel. Dice, Bajarehen, y después de ellos, ¿quién sube? Mikorin, ¿a quién se le llama la Torah? Entonces, lo Ababeyade, Rabbi Helbo no sabía qué decir. Ata, Beshaile, le Rabbi Yitzhak Nafja. Fueron y le preguntaron a Rabbi Yitzhak Nafja. Amarle le dijo, Ajarehen Korim Talmidei Jajamim, Hamemunim, Parnasim, Alatzibur. Después se llama a un sabio que está encargado de ocuparse de las necesidades del público. De Ajarehen, Talmidei Jajamim, Harreuyim, Limnotan, Parnasim, Alatzibur. Después vienen los sabios que son aptos a ser nombrados los que se ocupen para la congregación. Y después, Benet Talmidei Jajamim, los hijos de los sabios, Shabotehem Memunim Parnasim al Tzibur, cuyos padres son encargados del Tzibur, de la congregación, y después de ellos, después vienen los presidentes de las sinagogas, vamos a decir así, los dirigentes comunitarios, y después cualquier otra persona. Shalhule, Benegelil, le Rabbi Helbo. Le preguntaron los habitantes del Galil a Rabbi Helbo. Maolikro Bejumash. ¿Acaso se puede leer la lectura pública de la Torá de un libro impreso y no de un Sefer Torah? Que Bebeta Knesset Batzibur. Velo vaya de Rabbi Helbo no sabía qué responder. Ata Shaile le Rabbi Yitzhak Nafja. Le mandó la pregunta a Rabbi Yitzhak Nafja. Lo Ababeyade tampoco sabía qué responder. Ata Shail Bemidrasha. Fui y preguntó en el Bet Midrash. Ufshatuha meha de Amar Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Y respondieron con aquello que dijo Rabbi Shemuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan. Sefer Torah Shechaser Yeria Achat en Corimbo. A un Sefer Torah que le falte una sola Yeria, las Yeriot son los pedazos de pergamino que se utilizan para escribir Sefer Torah, que tienen varias columnas. Le falta una sola, no se puede leer de él. Velohi, ¿y acaso no es así? Hatam Mejaser Bemilta. Es decir, ahí, si a un Sefer Torah le falta una yería entera, le faltan palabras al Sefer Torah. Pero ajá, aquí, si estamos diciendo que es un Humash, lo mejasar Bemilta, no le faltan palabras. Rabba y Rabbi Yosef de Amnet Arbayu, Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos, en Corim, Behumashin, Bebeta Knesset. No se lee en un libro impreso en el Beta Knesset, Mishum, que Boda Tzibur. Por causa del honor del Tzibur, para que no se diga que esa congregación no tenía dinero para poder comprarse un Sefer Torah. Continuamos. Rabba, Rabbi Yosef, Damnet Arbayu, Hay Sefer Aftarta. Muy bien, entonces ya vimos que el Sefer Torah, ¿cómo tiene que ser? Ahora dice, el Sefer de Aftarot. Sabemos que la Aftará se recita después de la lectura de la Torah. Y algunos, como ocurre aquí en Ranana, tenemos un Sefer Torah específico de Aftarot, como con su botella, etcétera, y se saca junto con el Sefer Torah. Muy bien, entonces dice, Sefer Aftarta. Asur le mikre bebe Shabbat. ¿Acaso está prohibido leer en él en Shabbat la Aftará? Maita, ¿cuál es el motivo? De no nitan li katev. ¿Por qué? Porque un libro que no está escrito, no está entero, perdón, no se puede escribir. Es decir, este Sefer de Aftarot, ¿qué son? Son un compendio de partes de los Nevi'im, del libro de Nevi'im, entonces no está entero. Dice, Marbar, Rabash Yamar, de Tiltule, Asur, Nami Asur. No solamente eso, incluso desplazarlo está prohibido. ¿Por qué? En Shabbat. Porque si a fin de cuentas no se puede leer de él, ¿qué utilidad tiene? Es Muxé. Maitama de Alojas del Emikrebe, porque no puedo leer en él y por lo tanto es Muxé. Veloji. Entonces concluye la Gemara y dice, y no es así, sino que Share le Taltule se le puede desplazar ese Sefer Torah. Share le Emikrebe y se puede leer en él. De Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Lakish, Meanie Besafra de Agata Beshabata. ¿Qué hacían? Leían un libro de Agadot. Agadot quiere decir las leyendas del Talmud, los Midrashim. Lo utilizaban en Shabbat para estudiar.
Y este libro, en principio, no se debería poder escribir, porque la Agadá y los Midrashim son Torah oral. Y la Torah oral, como vamos a ver, no se puede escribir. En la que van de lo Efshat. Ahora, puesto que no puede ser que no escribiesen. ¿Por qué? Porque si no estuviese escrito, se olvidarían. Entonces era necesario escribirlo. La que vende lo Efshar. Entonces se aplicó el versículo que dice: Et la sot la Shem, eferu torateja. Llegó el momento de hacer para Shem, anulamos tu Torah. Es decir, Ajinami. Entonces aquí también, que van de lo Efshar, puesto que no es posible escribir todo el Naví, todo el libro de Nevi'im, para que se pueda leer las Haftarot de él en un Sefer de Haftarot. Entonces también es la Sot la Hashem, Eferut Torateja, es el momento de hacer para Hashem. Anulamos la Torah. Baemina, Baeme Raba, le preguntó a Vaya Raba, Maolichtov Megillah, ¿acaso se puede escribir solamente una parashá suelta en un pergamino y utilizarlo para leer en ella? Dice, Maolichtov Megillah letinok leitlamedba. ¿Para qué? Para dárselo al niño. Es decir, el niño llega al colegio, ahora estamos en vacaciones, va a llegar la entrada al colegio, van a decirle al niño, tienes que traer Sefer, vamos a estudiar Parashat Bereshit. Muy bien, ¿qué? Hay que comprarle el libro de Bereshit. Bueno, que yo podría coger y escribirle la Parashat de Bereshit en un pergamino y llevársela y que se la lleve para que estudie. Entonces, si va y le manda a Amar Torah, Megillah Nitnet, entonces surge una pregunta aquí para aquel que dice que toda la Torah fue escrita por partes, es decir, que Moshe iba escribiendo según iban aconteciendo las cosas, iba sumando pergaminos al Sefer Torah que recibió en el Sinai. Y va y le manda a Amar Torah Hatumá. Y también es una pregunta para el punto de vista que dice que la Torah fue entregada, completa, cerrada. Y va y le manda a Amar Torah Megillah Nitnet. La pregunta para aquel que dijo que la Torah se fue escribiendo poco a poco, que van de Megillah Nitnet Kotvin. Ahora, puesto que la Torah sí fue dada poco a poco, entonces se puede escribir solamente una porción y utilizarla. Y va y le manda a Amar Torah Hatumanitnet, pero para aquel que dice que la Torah fue escrita entera, que van de Hatumanitnet en Kotvin, pues puesto que fue entregada entera, no se puede escribir una parte suelta, o Dilma, o a lo mejor, que van de lo Efshar, puesto que no se puede Lichtov escribir para un niño un Sefer entero. No le voy a dar un Sefer Torah entero al niño para que se lo lleve al colegio a estudiar. Kadvinan, entonces sí se escribe. ¿Por qué? Por la Sot la Hashem. Llegó el momento de hacer para Hashem. Amarle le dijo Rabba, en Kotvim, no se escribe una parte sola. Un mata ama. ¿Y cuál es el mata ama? ¿Cuál es el motivo? Les ficha en Kotvim. ¿Por qué no se puede escribir? Ya sea para el que dice que se escribió poco a poco. A fin de cuentas, la Torah finalmente fue toda unida en una sola. Y para aquel que dice que no se escribe poco a poco, de todas formas, no se escribe poco a poco. Punto. Ahora, Itibe, vamos a traer una oposición, una pregunta. Afhi, es decir, nos trae Masejet Yomá, si no me equivoco, y también Masejet Sotá, que Hilni, la reina, Helena, la reina, hasta Tablash el Zahab, hizo una tabla de oro, Sheparashat Sotá que tú vas a leer, donde estaba escrita la Parashá de Sotá. Recordamos que la mujer Sotá, cuando era llevada al Bet HaMikdash, el Cohen tenía que escribir en un pergamino las palabras de la Torá donde está la Parashá de Sotá. Y eso lo escribía y lo diluía en el agua. ¿Y cómo lo sabía de memoria? No lo sabía de memoria. Tenía en una pared del Bet HaMikdash una tabla de oro que había hecho esta reina con el modelo para que pudiese copiar de ahí. Entonces, ¿qué vemos? Que si se escribe una Megilá, una parte separada de la Torá. Dice Amar Rab Shimon Ben Lakish, dijo Rab Shimon Ben Lakish, Mishum Rabbi Yanai, el nombre de Rabbi Yanai, Bealef Bet. Es decir, no estaba escrito todo, sino que estaba escrita las iniciales. Es decir, la primera letra de cada palabra de cada versículo. Y Tibet, tenemos una pregunta más. Que Shukotev, cuando el Cohen escribía, Roé miraba la tabla, Bekotev Mashakatuv Batabla y escribía lo que estaba escrito en la tabla. Emma, ¿qué vamos a decir? Shekatuv Batabla, que estaba escrito en la tabla. Dice Itibe, tenemos otra pregunta. Que Shukotev, cuando escribe, Roé Batabla, miraba la tabla. Bekotev Mashakatuv Batabla y escribía lo que estaba escrito en la tabla. Mao Kotev Batabla, ¿qué es lo que escribía?
Im shahab, si te acostaste. Im lo shahab, si no te acostaste. Es decir, se entiende que escribía el versículo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Besirugin. Es decir, que solamente estaban escritos al principio del versículo. Es decir, Im Shahab y después seguía con las iniciales. Im lo Shahab y después seguía con las iniciales. Entonces, continúa la Gemara y dice que Tanay, en realidad esto es una discusión entre Tanaim. En Kodim Megillah Letinok Leit Lamed Ba, no se escribe una parte sola de la Torah para un niño para que estudie de ella. Veindato le Ashlim, pero si yo quiero completar todo el Sefer Torah, entonces mutar está permitido. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo a escribir Bereshit, acabé la yería de Bereshit, la primera parte, y se la dé al niño para que estudie, mientras yo sigo escribiendo el resto del Sefer Torah. Rabbi Yehuda Omer dijo Rabbi Yehuda, Bereshit Adora Mabul. Es decir, se puede escribir de Bereshit hasta la generación del diluvio, hasta Noah. Betorat Kohanim en el libro de Vayikra hasta Bayom Hashemini. ¿Por qué? Porque son temas cerrados. Amar Rabbi Yohanan Mishon Rabbi Banaa. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Banaa. Torah, Megillah, Megillah Nitna, perdón. La Torah fue dada poco a poco. Según iban aconteciendo las cosas, Moshe iba escribiéndolas. Pero la otra parte de la discusión de los Tanaim, ¿cuál es? La opinión de Rabbi Yehuda Omer. Dijimos, perdón, de Bereshit o sea, por partes sí, por temas sí. Dijimos, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Banaa, Torah Megillah Megillah Nitna. La Torah fue dada pedacito a pedacito. Shenemar Az Amarti Hine Bati Bimgilat Sefer Katuv Alay. Es decir, David Amelech dice, entonces yo dije, he aquí que yo vengo en la Megillah del Sefer, es decir, en la Torah. Yo ya estoy escrito en ella. ¿Sobre qué? ¿A qué se refiere David? Sobre toda la historia de las hijas de Lot, de donde sale Moab, y de Moab sale Ruth. Ahí ya está mencionado o insinuado que va a llegar el rey David. ¿Y cómo llamó David a el Sefer, a la Torah? Megillah. Rabbi Shimon ben Lakish Omer Torah Hatumanitna. La Torah fue entregada toda entera. Shenemar, la Koach el Sefer, la Torah Azot. Toma el Sefer de esta Torah. Pregunta entonces la Gemara Veida. El que opina que la Torah fue dada poco a poco. Nami que tiblacoa. También dice, toma este Sefer Torah entero. Dice, levata de Advi, de Idbak. Eso fue después de que lo cosieran. Fue dada poco a poco. Finalmente se cosió entero. Y ahora le dijo, toma este Sefer Torah. Veida. Y el que dice que la Torah fue dada entera. Nami que tib, be Megilat Sefer Katubalai. También está lo que dijo David Amelech, que el Sefer Torah es una Megilá. Dice, de Kol la Torah Kulá, Ikre Megilá, porque toda la Torah entera la llamó Megilá. Dichtiv, como está escrito, Vayomer Elai Mata Roé, Vaomar Ani Roé Megilá Afa. Es decir, le dijo a Zeharia el profeta, Hashem, ¿qué es lo que tú ves? Y él dice, vi una Megilá volando. Se refería a un Sefer Torah entero. Y Nami, también podemos decir así, le de Rabbi Levi, como lo que dijo Rabbi Levi. Además, Rabbi Levi dijo Rabbi Levi, Shemona Parashiot Neemru, Bayom Sheukama Boa Mishkan. Hay 8 Parashiot, 8 porciones en la Torah que fueron enseñadas el día en el cual se levantó el Mishkan, el tabernáculo, y no están una pegada a la otra. ¿Cuál es? Veluhen, estas son Parashat Kohanim, es decir, dile a los Kohanim, los hijos de Aarón, cómo tenían que hacer el servicio divino. Parashat Levim, es decir, lo que está en la Parashat de Bealoteja, que los Levim tenían que ser consagrados. Parashat Temeim, sobre las personas que estaban impuras que no podían hacer Pesach Rishon. Parashat Shiluach Temeim, la Parashat que habla sobre sacar a los impuros del campamento. Parashat Haremot, la parasha que habla tras la muerte de los hijos de Aarón y cómo era el servicio de los Kohanim en Yom Kippur. Parashat Shetuya Yain, parashat de que el Kohen tiene prohibido entrar a servir en el Bet HaMikdash después de haber bebido vino. Parashat Nerot, la parasha que habla del encendido de la menorá por parte de Aarón. Parashat Paradumá y la parasha de la vaca roja, porque tenían que purificarse el día siguiente. Ahora, estas 8 parashiot están en lugares muy separados en la Torah. Amar Rabbi Elazar, Torah, Berrov, Bichtav. Umiut alpe. Es decir, que la mayoría de la Torah fue entregada escrita.
decir, que la mayoría de las leyes que se aprenden de la Torá son sobre la Torá escrita. Y un poquito fue dado de manera oral, al pe. Shenemar, como dice la Torá. Echtov lo rube torati kemo zer, perdón, kemo zar nechshavu. Es decir, que la mayoría de la Torá fue escrita, dice Echtov lo rov rube torati. La mayoría de mi Torá. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, rov al pe. La mayoría de la Torá fue entregada oralmente. Umiut. Y una parte pequeña escrita, Shenemar, ki al pia de Barimaele. Porque por medio de estas palabras o de estas cosas, lo dice al pi es por la boca. Karati y Tejaberit. Por ello yo firmé un pacto contigo. Quiere decir que el pacto de Hashem con el pueblo de Israel reside en que aceptamos la Torá oral. Pregunta la Gemara. Veidach Nami. Entonces también Rabbi Yohanan. Activa, ¿acaso no está escrito Echtov lo rube torati? Que está escrita la mayoría de mi Torah. Hu atmuhe ka metame. Rabbi Yohanan lo interpreta como que está haciendo una pregunta, como que está sorprendido a Kadosh Baruj Hu. Echtov lo rube torati, ¿acaso está escrita la mayoría de mi Torah? Haló, que mozar nechshavu. ¿Acaso te van a parecer esas palabras de la Torah como algo extraño? Vidach Nami, entonces también para Rabbi Elazar, activa el pi de Barimael. Está escrito por medio de estas palabras que Hashem hizo este pacto. ¿Cómo responde? Au mishum de takife le mikmerinhu. Es decir, aquello que Hashem selló el pacto con el pueblo de Israel sobre la Torah oral, lo mishum sheir arrob. No es porque sea la mayoría, sino porque sus alajot son más graves y más difíciles y hay que estudiarlas constantemente. Dará Rabbi Yehuda, explicó así Rabbi Yehuda bar Nachmani, Meturgemane de Rabbi Shimon ben Lakish, el traductor de Rabbi Shimon ben Lakish. Que está escrito al principio del versículo, que Tov lejaita de Barimaele. Escribe para ti estas palabras, que se entiende que hay que escribir la Torah. Uchtiv está escrito, que al pía de Barimaele, porque por medio de estas palabras, al pi, oralmente, es decir, que no se van a escribir. Haketzat, ¿cómo es esto? De Barim, Shevichtab, las cosas que son escritas, y Atarasheilom dan al pe. No las puedes decir de memoria. Udvarim, Shebe al pe, las cosas que son orales, y Atarasheilom dan Bechtab, no las puedes leer de algo que está escrito. De Rabbi Ishmael Tana, en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael se enseñó, dice que Tov lejaita de Barim ha'ele, estas palabras, para enseñarte, ele, es decir, esta Torah escrita, atakotev. De atakotev alajot, pero no escribe las alajot que son Torah oral. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, lo karata Kadosh Baruj Hu berit. Y en Israel, Kadosh Baruj Hu selló su pacto con el pueblo de Israel, la bishbil a devarim shebe al pe, por las cosas que son de transmisión oral. Shenemar, ki al pia de barim aele, karati y teja berit bet Israel. Porque por medio de estas palabras, yo sellé mi pacto contigo y con el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Qué más dijimos en la Mishnah? En la Mishnah dijimos, Ma'arevin bebay yashami pene darke shalom. Es decir, se utiliza para hacer el eruv, la casa, donde siempre se solía hacer, por darke shalom, para que haya paz. Maitama, ¿cuál es el motivo? Ilema mishun kabod, si me vas a decir que es por honor, veja au shipura, si ocurría con ese shofar, que tocaban en la víspera de Shabbat para avisar de la llegada de Shabbat. Dejaba me'ikara de Rabbi Yehuda, que al principio estaba en la casa de Rabbi Yehuda, y después Ulebasov, Rabba, lo pusieron en la casa de Rabba. Ulebasov, cuando murió también Rabba, Rab Yosef, lo llevaron a la casa de Rab Yosef, y cuando murió Rab Yosef, Ulebasov, Abaye, Ulebasov, Rabba. Entonces vemos que no es una cuestión de dar honor a un lugar, porque vemos que este shofar que era tan importante fue de casa en casa. Entonces, ¿por qué es así? Mishum hashada, para que la gente no sospeche. Si siempre se pone el eruv en un lugar y de repente lo cambias y viene alguien, va a buscar, va a ver, ¿dónde está el eruv? No hay eruv. No lo pusieron aquí y la gente está transportando en el patio. Son todos mejalele Shabbat y están transgrediendo. Entonces, para que la gente no se equivoque, entonces siempre se pone en el mismo lugar para que la gente sepa dónde buscar si está el eruv o no. Siguiente, la halajá que vimos en la Mishnah. Dice así, Bor Shehu Karov Leamá. Un pozo que está cercano a un canal de agua. ¿Qué dijimos? Se llena primero
el más cercano por Darke Shalom. Itmar, así fue dicho, Bené Nahara, los habitantes de Nahara, es decir, que vivían junto a un río. Rabamar, Rab dice, Tatae, Shatu, Maya, Berresha. Es decir, los que tienen los campos que se encuentran más abajo de la corriente de agua, se alimentan primero del agua. Shmuel Amar, Shmuel dice, Ilae, Shatu, Maya, Berresha. Los que están más arriba en la corriente se riegan primero. Entonces ahora nos viene a explicar la Gemara esta discusión. Dice, de Mezal, es decir, cuando el río está corriendo, la corriente va tirando y no se hace una presa para detener el agua, para que riegue sus campos y después que, bien, Cule Alma lo obligue, ahí nadie discute, todo el mundo está de acuerdo. Que todo el que quiera coger agua, que la coja. Kipligue, ¿dónde está la discusión? Bemiskar, Beashkoye. Cuando ellos cogen y hacen una presa, cierran el cauce del río para que sus campos beban. Shmuel Amar, que dice Shmuel, y la Esha, Tumaya, Berresha. Los que están más arriba de la corriente beben agua primero. De hambre, Anan, me carbinan fe, porque dicen nosotros estamos más cerca. De Rab Amar, y Rab dice, Tata Esha, Tumaya. Los de abajo beben agua, Berresha. Primero, de hambre, Nahara, que Pashte, Lesil. El río que siga su cauce. ¿Por qué lo paras? Yo estoy abajo, me llega el agua. Pregunta la Gemara en nuestra Mishnah. Bor Hakarov le ama, un pozo que está cercano al canal de agua. Mitmale Rishon se llena primero. Mi Peneder que Shalom, por causa de que haya paz. Entonces, dice Targemá, Shmuel Aliba, de Raba, es decir, viene a explicar esto, Shmuel, según el punto de vista de Raba. Vean, entonces, ¿qué dijo Raba? De Rab, perdón, como dijo Rab, que los que están abajo beben primero. Entonces, ¿cómo me explicas esto que el que está más cerca del canal de agua bebe primero? Entonces dice, Beamá, mitalejet, alpi, boró. Es decir, estamos hablando de un pozo que pasa de un canal de agua que pasa por el pozo. Y entonces se llena por sí mismo. No hace falta desviar el cauce del río ni nada. Y Ajis es así. Maile membra. ¿Cuál es el hidush? ¿Qué es lo que me traes de nuevo? Entonces, Mao de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Matze, hambre, le, podríamos haber encontrado que dicen sacar niskar, veashke be indeza. Es decir, podría haber dicho que los dueños de los campos que están abajo, sí, podrían haber dicho, tú tendrías que haber cerrado, hacer una presa sobre tu pozo, y que el agua no pase por tu pozo. O sea, taparlo o lo que sea, y después, cuando nosotros ya hayamos regado nuestros campos, tú lo abres y se llena tu pozo. Kamash Malan, por eso viene la Mishnah, nos dice que no. Incluso que el cauce del río pasa de esa manera, si se llena primero, se llena primero. Amar Rabuna Barta Jalifa, dijo Rabuna Barta Jalifa, hasta de lo itmar, irjeta, lo quemar, ve lo quemar. Entonces, que van, puesto que no se fue definida la alajá en la Mishnah ni como Rab ni como Shmuel, entonces, dice Kol de Alim Gaber, es decir, el más fuerte gana. El que sea más fuerte y que grite más fuerte, se lo lleva. Nos va a contar una historia. Rabbi Shimi Barashi, atale kame de Abaye. Rabbi Shimi Barashi vino delante de Abaye. Amarle le dijo a Abaye, Lotban Mar Beidna. Es decir, fija un tiempo para estudiar conmigo. Amarle le dijo a Abaye, Idli Idna le Didi. Es decir, yo ya tengo un orden fijo de estudio y no tengo tiempo libre para estudiar con otro. Entonces añadió Rav Shimi Barashi y pidió Velot Banmar Beleila. Bueno, pues en la noche estudiemos. Amarle Itlim Maya de Ashkuye. En la noche es el tiempo que yo utilizo para regar mis campos. Es decir, él no trabajaba, solamente trabajaba de noche. Él todo el día estudiaba. Amarle le dijo Rav Shimi Barashi, Ana Mashkina le Lemar Maya Bemama. Velot Van Mar Belaila, ¿sabes qué? Yo te riego los campos durante el día y tú estudia conmigo en la noche.
Amarle a Valle, Lejaim, vamos allá. Azal fue Rav Shimi le Ilae, a los que estaban en el campo superior, o sea, más arriba en la corriente. Amarlo les dijo, Tatae Shatu Maya Berresha, la alajá es que los de abajo beben primero agua. Ahora, Azal le Tatae, se fue a ver los que estaban más abajo en la corriente. Amarleo les dijo, Ilae Shatu Maya Berresha, los de arriba regan primero. ¿Los qué? Les dijo a los dos, cada uno le dijo lo contrario, porque como la alajá no estaba fijada, el más fuerte gana, entonces él cogió y dijo, yo voy a ser más astuto, no voy a ser más fuerte. ¿Qué le dijo a cada uno la alajá? Entonces, ¿qué pasó? Adeaje, por medio de esto, es decir, que los de arriba no hicieron una presa para que el cauce no siga, y, perdón, y le llegó el agua a él, ¿sí? Entonces, fue Rav Shimi y ahí hizo su presa y dio de beber a sus campos, a los campos de Abaye. Ahora, Sabar, Miskar, Beashke. Zahar, perdón, Mishkar, Beashke. Muy bien. Kiata, cuando fue Rav Shimi, Barashi, le camedabaya, verabaya, Marle le dijo que vetarte abadetli. Es decir, hice con tu campo según los dos puntos de vista, como Rabbi y como Shmuel. Velo, Taaminhu, Abaye, de Pere, de Aishata. Y durante ese año, Abaye no vio ningún fruto de ese campo. No probó. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, en realidad lo que ha hecho es engañarles. Lo ha hecho mal. Entonces ahora todo lo que crece de este campo, yo no quiero tener provecho de ello. Anhu Bene Be Germaj. Los habitantes de ese lugar llamado Be Germaj. ¿Qué pasaba? De Azul Karu Beresha. Es decir, fueron y desviaron el cauce del río de Shanvata. Es decir, desviaron el cauce del río, que era el nombre del río era Shanvata. Beadrua Beshaduiha Beshilhe Nahara. Y después de que pasó por todos sus campos para regarlos, los devolvieron el cauce al río. Es decir, hicieron un desvío del río para que regase sus campos. Es decir, ahora el río tenía dos cauces, uno con agua por un lado, otro por agua por el otro lado, después se unían y seguía para abajo. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si hacen esto? Que cuando hay poco agua, el cauce del río a lo mejor no tiene para llenar los dos canales. Tú y Lae vinieron los que estaban más arriba, le camé de Valle a ver a Valle. Ambrule le dijeron, Ka Matkil Lenaharim, las aguas del río, quedan atrapadas ahí y entonces no llegan hasta nosotros. Amarleu les dijo, Karu Beadayu, fe porta, ¿sabéis qué? Cavad más profundo vuestra parte del cauce del río y entonces el agua no va a salir hacia el canal que ellos han hecho. Ambrulé le dijeron a Valle, Ka Yabshe Perin. Dice, no, pero si hundimos demasiado el cauce del río, cuando haya muy poca agua, no va a circular el agua. Amarleo le dijo, Zilu, Sliku, Nashaihu, Mehatam. Es decir, Sarkuaz Mesham, salid de ahí. Es decir, cerradles su cauce y continuad a sacar agua como lo habéis hecho siempre. Muy bien. Vimos también en la Mishnah, Metzudot, Chaya, Veofot, Vedagim, Yeshbaem, Vejule. Es decir, si alguien tiene una trampa donde capturó un pez o un animal o un ave, ¿sí? Como dijo la Mishnah, se considera robo. Como dijo aquí, a ver un segundito. Yeshbaem Mishum Gezel. Es decir, que es como si fuese robo. Ahora, Rabbi Yossi decía, Gezel Gamur. No, es robo, robo. Entonces nos dice así. Beuzle. Estamos hablando de qué? De trampas que tienen hilos y esos hilos forman una red que es un recipiente. Tienen Bet Kibul, Beohare o trampas que están hechas con juncos, donde el animal queda atrapado dentro.
Kule alma lo pliega y no hay discusión. También el Tanakama opina que eso es robo. Kipligue, ¿dónde está la discusión? Beleji, es decir, una trampa que no tiene un bet kibul, no tiene un lugar donde atrapar al animal. Bekukre. Son dos tipos de formas de atrapar animales que no es que los meten en una trampa como si fuese una jaula o una red, sino que, por ejemplo, los pescó con una caña y queda atrapado en la cuerda de la caña de pescar. Eso no se llama que es un bet kibul. Y si alguien viene y se lleva el pez que el otro pescó y se fue, dejó la caña puesta en el río, se fue, viene alguien, le quitó el pez, no se llama que es Gesel Gamur según el Tanakama y según Rabbi Yossi es Gesel Gamur. Es totalmente robo. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día. Shavuot Umevorach, Hizku Beimso.